Para conocer un poquito más de qué se trata el proyecto, que es un oleoducto de 437 kilómetros, está en línea el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo de la provincia de Río Negro, Fabián Gatti, que ya, lo saluda Soledad Laitano, Yamila Vogel. ¿Cómo le va, Fabián? Gracias por atendernos, ¿eh? ¿Cómo le va, Yamila, Soledad? ¿Cómo están ustedes? No, al contrario, al contrario. Gracias por la comunicación. Bien, muy bien. Efectivamente, estamos frente a un acuerdo histórico. Lo que firmara el viernes pasado el gobernador con el CEO del consorcio Vemos, que integran IPF, los Petrol, Vista, Pan American, Pampa Energía, Shell, Chevron, realmente va a reconfigurar el perfil productivo de Río Negro. Comienza efectivamente a reconfigurarlo, ¿no? Vos recién mencionabas que se trata de un oleoducto de casi 440 kilómetros que va desde Allen a Punta Colorada. Esto significa, entre otras cosas, una inversión por parte de este consorcio de empresas en la provincia de entre 2.500 y 3.000 millones de dólares por un convenio que tiene 30 años de duración. O sea, estamos hablando de un acuerdo que tiene que ver sobre todo con un contexto que el gobernador Beretinec bien definió el día viernes, planteando claramente tres cosas para que esto suceda, ¿no? En primer lugar, estabilidad política. Es una provincia con estabilidad en todos los ámbitos, gremiales, políticos, en general. Otra cuestión fundamental, previsibilidad futuro. Es algo que cualquier inversión de esta naturaleza necesita, y sobre todo seguridad jurídica, cuestión que ya garantizó el gobernador el año pasado cuando, adelantándose en esa disputa con la provincia de Buenos Aires sobre dónde se instalarían los puertos de exportación de gas y petróleo de Vaca Muerta, se mandó el proyecto de ir a la legislatura para adherir al RIGI nacional. Con lo cual generó un contexto en la provincia muy amigable con las inversiones y que hoy tiene como consecuencia esta concreción, ¿no es cierto? Me gustaría aclararle bien a la gente, porque por ahí así con títulos algo puede confundir. El petróleo saldría entonces desde Neuquén y atraviesa suelo rionegrino. Lo que pagan las empresas es un canon anual por el uso de esos espacios públicos. Exactamente. El petróleo sale de Vaca Muerta, de toda la cuenca de Vaca Muerta, que están sobre todo en la provincia de Neuquén, muy poquito en Río Negro. Llega a Allen y desde Allen atraviesa 13 municipios de la provincia de Río Negro hasta llegar a Punta Colorada en Sierra Grande. Esto importa por parte de las empresas del consorcio, primero en los próximos 60 días, un aporte de 60 millones de dólares a la provincia de Río Negro. Eso ya llega, en 60 días ya entra a la provincia. Exactamente, en los próximos 60 días está ingresando ese monto a la provincia, y posteriormente, durante el periodo de 13 años, un total de 40 millones de dólares durante el año. Esto tiene como contraparte tareas nuestras de fiscalización y sobre todo gestión ambiental. No olvidemos que la instalación, si bien de la playa del tanque de acopio va a ser en la costa, a 6 kilómetros de la costa se van a instalar el punto de monobollas, desde el cual, se genera el contacto con los buques que vienen a buscar el petróleo para llevarlo a los distintos lugares, distintos países que lo estarán importando. Este proceso, en definitiva, de todo este tiempo, lleva a la provincia de Río Negro a recibir un total de 1.000 millones de dólares. Fabián, volviendo a los controles ambientales, en este sentido, ¿la provincia tiene autonomía? ¿Quién es o quién va a realizar estos controles? Bueno, no olvidemos que cada vez que se ha llevado adelante algún proyecto de esta naturaleza, se hicieron las asambleas públicas correspondientes, donde se puso a consideración de la comunidad en cada caso concreto. Hablamos de Jacobasi en su momento por el proyecto Calcatreu,
y después en el puerto San Antonio por el proyecto GNL, puesto a consideración para, en audiencia pública, tener la licencia social correspondiente. En todos estos casos han sido ampliamente favorables a cada uno de estos proyectos, lo cual realmente nos gratifica, porque significa un cambio respecto de situaciones que vivimos en los últimos años. En el caso de Calcatreu, casi 30 años deteniendo un proyecto minero que realmente va a transformar no solo Jacobasi, sino toda la zona de la línea sur, que va a estar vinculada a este proyecto. Y uno a veces piensa el desarrollo de Chile a partir del cobre en la cordillera, que le da un ingreso multimillonario en dólares todos los años, y que nosotros lamentablemente por estas cuestiones que no podíamos superar lo vimos retrasado en décadas. Bueno, como respuesta a tu pregunta, Yamila, realmente en este caso estamos muy congratulados de que la opinión haya ido cambiando en ese sentido y se haya priorizado sobre todo la generación de trabajo, algo tan imprescindible en una Argentina pobre, como indican tantos relevamientos al respecto, ¿no? Desde el año 2023 superamos el 50% de pobreza. Si bien indican algunos guarismos que eso estaría bajando, hay muchísima gente que necesita trabajo y necesita este tipo de proyectos que generan empleo y rebotan en toda la provincia, porque realmente, si bien la concentración de los puertos nos va a convertir en la provincia exportadora de gas y petróleo más importante del país y con relevancia a nivel internacional, el impacto es en toda la provincia, porque estamos hablando del Alto Valle, por donde desde Ayer hasta el Foro y de allí para hacia Sierra Grande se soterra el ducto para transportar el petróleo. También estamos hablando de la línea sur con los proyectos mineros que ya están en marcha. Fabián, coincidimos plenamente en eso, que se debe generar puestos de trabajo, que es fundamental, sobre todo en este contexto de crisis que estamos atravesando todos. Pero a veces remarcar la necesidad de estos controles ambientales o de tener tanto cuidado con el suelo que habitamos nos resulta prioritario. Antes que, me parece. Por eso insisto en esto de quiénes van a hacer los controles. Hasta donde teníamos entendido, el INVAP iba a estar presente. Sí, no sé qué tipo de controles. La Universidad de Río Negro. Bueno, no, se controla cuestiones que tienen que ver con la eventual contaminación que pueda haber, lo que se ha analizado en cada una de las audiencias públicas. Yo participé sobre todo de la del Puerto San Antonio, no estuve en Jacobasi, pero sí ya me tocó, no estaba en la gestión todavía, por eso no participé de esa, pero sí me tocó estar en Jacobasi, y el control vía la Universidad de Río Negro y vía el INVAP en relación a todo este recurso, que también es un recurso que genera mucho empleo en Río Negro, como lo es el recurso turístico, es fundamental para que se complementen y no se anulen entre sí, ¿no es cierto? En lo laboral, ¿cómo se va a implementar? ¿Se va a exigir que sean básicamente personas de la provincia de Río Negro? En lo laboral estamos desarrollando a lo largo de sobre todo toda la zona por donde circula, por donde se va a soterrar el oleoducto, programas de capacitación de empleo a través de la Secretaría de Trabajo, muy intensivos desde el año pasado, en concurso con las empresas en algunos casos, como se dio en la ciudad de Cipolletti, y obviamente con educación, vía horas cátedra con personal de educación. Garantizando, por otra parte, en esto tenemos muchas veces algunas disputas con las empresas, el 80% mínimo de mano de obra rionegrina que exige nuestra ley. Eso es una exigencia, un mandato legislativo ya que tiene ya muchos años, y que bueno, nos ha costado algún dolor de cabeza con alguna empresa, pero bueno, esa es la función que tenemos que cumplir y que estamos haciendo
controles en todo el área, de manera tal de que ese 80%. El proyecto, ¿cómo sigue ahora? Primero lo tiene que aprobar la legislatura, ¿no? Lo aprueba la legislatura en el día de mañana, que está prevista la sesión. No, perdón, hoy es jueves. Sí, pero como la oposición pidió 48 horas para ver el proyecto, pensé que por ahí se había suspendido el tratamiento hoy. Pero claro, No, en este momento está sesionando la legislatura, sí. claro, sí, sí, está sesionando en este momento. Yo, la verdad que esto es algo que nos beneficia absolutamente a todos los rionegrinos. Acá estamos hablando de una capacidad en su punto máximo de 720.000 barriles día de exportación, Danila, lo cual equipara la producción de todo el petróleo en este momento del país. O sea, estamos hablando realmente, yo el otro día intentaba dar una comparación, atento que no tenemos perspectiva aún de lo que este acuerdo significa. Cuando el gobernador lo calificó de acuerdo histórico, son ese tipo de proyectos que cuando empiezan, a los que nos toca vivir en vivo y en directo, no siempre tenemos la perspectiva sobre cuánto desarrollo generan para adelante, porque todavía no vemos el futuro. Pero si uno mira para atrás lo que significó en su momento la decisión en esa época del gobierno nacional, atento que todavía éramos territorio nacional, de construir el dique Ballester y toda la canalización del río Neuquén y del río Limay, bueno, uno mira el transcurso de esas décadas y se encuentra con todo el complejo productivo frutícola del Alto Valle de Río Negro, que convirtió a la provincia en una provincia exportadora de las más importantes del país y con fruta a nivel exportación del primer nivel mundial. Esto tiene esas características. Tal vez hoy no todo el mundo lo esté viendo, pero es muy simple mirar nada más con lo que sucedió en Neuquén cuando hace más o menos 15 años atrás, tal vez un poquito más todavía, se empezó recién a hablar de Vaca Muerta como una explotación de gas no convencional, en ese momento también resistida. Yo lo recuerdo porque era legislador y participé en esa época de las charlas que se hacían en ese momento todavía en la ciudad de Neuquén, en ese proyecto incipiente. Fíjese lo que es hoy, a 15 años, Vaca Muerta como impacto, no solo en Anielo, en la zona específica del desarrollo de la cuenca, sino en todo Neuquén. Fabián, estos más de 400 kilómetros que atraviesa la provincia de Río Negro pasa por 13 municipios, el oleoducto. Exactamente. ¿El dinero que ingresa va a volcarse en esas comunidades? Bueno, lo decía el gobernador el día viernes, en principio lo más elemental es ir por un hospital nuevo en Sierra Grande, aumentando prácticamente al doble la capacidad del existente. Tenemos que ir a aumentar la capacidad de los centros educativos que tenemos en la ciudad. Ya la ciudad está recibiendo infinidad de consultas en cuanto a inversión inmobiliaria, lo cual implica mejorar el abastecimiento de agua, el abastecimiento de energía, que usted sabe que en toda la zona atlántica siempre ha sido una cuestión en la que llegamos tarde, porque vamos a las grutas, por ejemplo, que es un lugar donde los veraneantes que se apropiaron de esa zona de la costa atlántica argentina desde hace muchos años, lo han hecho tan masivamente que no siempre se ha llegado con la respuesta de los servicios como es necesario para dar a esa demanda una respuesta adecuada. Bueno, estos fondos, entre otras cosas, van a dar ese tipo de respuestas antes de que la demanda exista, porque una vez que eso esté funcionando a pleno, claramente todo tiene que estar al nivel de las exigencias que en ese momento van a determinar. Ministro, muy buenos días. Soledad Laitano lo saluda de este lado. Quería preguntarle, usted ha estado hablando de los puestos de trabajo. ¿Cuál es el número de puestos de trabajo directo que estiman que podrían llegar a abrirse con el oleoducto funcionando? Fíjese que hoy algunos medios hablaban de entre 10.000 y 30.000 puestos de trabajo. Uh-huh. Entre los directos y los indirectos. Estamos hablando de una explosión
de trabajo en la provincia. Yo, tomando en cuenta todas estas indicaciones, estos datos que surgen a la luz en todos estos días, es que yo me he atrevido a compararlo con lo que fue en su momento el proyecto de iniciación del modelo de regadío que dio lugar al complejo frutícola. Estamos generando un nuevo polo productivo en la provincia, en este caso de carácter exportador de gas y petróleo, que va a incorporarse para hacer un pivot junto con todo lo que significa el complejo turístico, que ya tiene su tradición, y además somos quienes ofrecemos la ciudad más emblemática de la Argentina en términos turísticos, que es Bariloche, y todo lo que irradia Bariloche hacia un lado y el otro de su extensión, ya sea para Bolsón, ya sea para la estepa, Dinahuapi, lo que significa el tren patagónico hacia la costa rionegrina. Entonces, a la fruta y a la fruticultura tan golpeada por tantos años de gobiernos en general, no voy a dar ningún signo político porque no ha dejado uno u otro de impactar negativamente con las sucesivas crisis en el complejo frutícola en los últimos 50 años, desde el 75 con el Rodrigazo, el 89-90 con las hiperinflaciones, el 82 con la salida de la tablita cambiaria, en el año 2001 con la salida de la convertibilidad. Yo aspiro a una Argentina con estabilidad económica comparable a cualquiera de nuestros países vecinos. No hay que irse ni a Holanda, ni a Suecia, ni a Noruega. Hay que hablar de Chile, de Uruguay, de Perú, de Brasil, de Colombia, de Bolivia, de México, con una estabilidad económica que garantice que estas inversiones que hoy están llegando tengan la posibilidad de proyectarse a futuro. Si hoy estamos hablando de esa cantidad de empleos, imagínese esta provincia volviendo a funcionar como alguna vez lo hizo, cuando todavía no habíamos atravesado ninguna de estas crisis. Ministro, y una pregunta más que le hago. ¿Este cambio en cuanto a lo trascendente del proyecto no afectaría de alguna manera los principales motores económicos hoy de la provincia y de esa región, como son la pesquería artesanal, el turismo, por ejemplo, en las grutas? ¿No habría posibilidad de que se afecte ese tipo de desarrollo? En el caso de las grutas y el puerto, San Antonio Este sobre todo, cuando analizamos los proyectos de GNL, que se hizo la asamblea en el puerto, con participación de decenas de voladores ese día, se analizó absolutamente toda esa situación y se consideró con especial detenimiento la cuestión del impacto ecológico y ambiental, y realmente es muy escaso. No nos olvidemos que en este caso incluso ya se decidió que no se iba a hacer un puerto en tierra, sino directamente las tres variantes del proyecto, los tres proyectos de GNL que tenemos, el de PAE, el de IPF, bueno, IPF están los tres en realidad, ¿no? Cambiaron el puerto terrestre por unidades de licuefacción flotantes, lo cual acelera todo el proceso, que en vez de ser 2030 va a ser 2027, y en realidad todo se desarrolla a 7 kilómetros de la costa, con 6 buques de licuefacción que se instalan en el lugar, y el conducto hacia los buques va por debajo del mar y va soterrado en la zona de tierra, con lo cual el impacto analizado, obviamente por especialistas en la materia, que ese día dieron su opinión en el marco de esa asamblea, fue absolutamente mínimo. Es más, casi ni se ven porque los buques están a 7 kilómetros de la costa. Fabián, dijimos al principio que lo que recibe la provincia es un canon por el uso del espacio. ¿Hubo en su momento discusiones para que la provincia también obtuviera regalías por la exportación, pero no se podía porque Río Negro había adherido al RIGI? ¿Esto cómo se zanjó? ¿Hay alguna solución o directamente se descarta? Se cortó, Yamila, justo se cortó.
Si me podés repetir, Sí, por favor. le decía que al principio mencionábamos que lo que recibe la provincia es un canon por el uso del espacio, pero sin embargo hubo un intento de la provincia en algún momento de que además obtuviera alguna regalía por las exportaciones también, cosa que no se podía No. porque como Río Negro había adherido al RIGI, no se podía contemplar. ¿Esto cómo se zanjó? Bueno, fue una negociación muy, muy dura. Imagínense que son, creo que 7 empresas. Sí. Debemos decir que la mayoritaria del consorcio es YPF. Me parece que vale, claro, que vale aclararlo. Desde ya. Pero todas empresas acostumbradas a competir y a hacer negocios en el mundo, discutiendo con los actores más importantes del petróleo y del gas en el mundo, con lo cual la negociación fue extremadamente dura y el acuerdo fue, ¿no?, en definitiva, no una regalía, pero sí un aporte a lo largo de 13 años que totaliza una suma de $1.000 millones. Bien. Bien, ahí entendimos. Bueno, creo que no queda nada más. Le agradecemos el contacto, Fabián, muy amable por habernos atendido. No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día. Gracias, igualmente. Bueno, hoy hablábamos con el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo a propósito de este acuerdo que ha firmado el gobierno provincial con el consorcio VEMOS, es Vaca Muerta Oil Sur S.A., para la concreción de este proyecto Vaca Muerta Sur, que es un oleoducto que va desde Allen hasta Punta Colorada. Son más de 400 kilómetros y, toca 13 municipios en el recorrido hasta llegar a Punta Colorada.